Que Dios les bendiga rica y abundantemente, hermanos. El día de hoy quiero compartir un sermón con ustedes titulado Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Y el principio, hermanos, de volver quiere decir que usted en algún momento ya estuvo ahí, que ya usted comprendió el mensaje, que tuvo la oportunidad de experimentar quién es Dios, conocer lo que es Dios y lo que ha hecho. Y simplemente, hermanos, al alejarnos o tener otras prioridades, malas prioridades establecidas en nuestras vidas, hemos alejado nuestras vidas de Dios. Y ahora te invito a que te vuelvas a Dios con todo tu corazón. A través de la Biblia, las historias de la Biblia nos presentan a personajes que tuvieron actitudes correctas delante de Dios, otras no tan correctas, y vemos los resultados de los dos, tanto aquellos que decidieron hacer las cosas bien delante de Dios y que quizás estaban mal, pero las cambiaron para mejorarlas. ¿Y cuál fue su resultado? También vemos a otros hombres o mujeres que tenían actitudes incorrectas, que no era la mejor manera de proceder, que ellos lo sabían muchas veces o quizás no, y se les tuvo que dar unas indicaciones nuevas, y vemos que algunos de ellos decidieron cambiar y otros no. Y conocemos los resultados de ellos. Así que la Biblia, hermanos, es tan amplia y tiene tanta información, principios y ejemplos de personajes con los cuales ustedes y yo nos podemos identificar por sus pensamientos, por sus actitudes, por sus acciones. Y quiero mostrarles, hermanos, cómo Dios cumplió sus promesas con su pueblo en el pasado, pero más importante, cómo lo quiere seguir haciendo hoy en ti, en tu familia y en nuestra iglesia. Y he tomado un episodio del pueblo de Israel donde eran oprimidos por sus enemigos. Ahora, el pueblo de Israel, hermanos, a través de la historia, ha tenido varios enemigos, muchos enemigos, podríamos decir. Varias naciones, y como lo decía Deuteronomio capítulo 7, y no lo dice el pueblo de Israel, lo dice Dios mismo, dice, eran naciones más grandes, más fuertes y más poderosas que ustedes. No lo dice el pueblo de Israel, ellos ya lo sabían. Esos ejemplos o esas categorías que daba acerca de los enemigos las daba Dios mismo. Él les decía, las naciones que ustedes van a enfrentar son más numerosas, más poderosas que ustedes. En otras palabras, ustedes no podrían enfrentarlas solas porque serían destruidas inmediatamente. Y sabemos el resultado de lo que sucedió. Pero también, hermanos, la Biblia nos enseña momentos en el que el pueblo de Israel se escondía, huía, era perseguido, era, y disculpe lo que voy a decir, insultado, menospreciado, tratado como tonto, como esclavo y como lo peor. La causa, haberse alejado de Dios. Adorar a otros dioses y dejar de servir a Dios. Si usted analiza todo el Antiguo Testamento, estas fueron las tres causas por las cuales siempre el pueblo de Israel caía en lo más bajo. Número 1, habían decidido alejarse de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que conociendo a Dios y lo que les había enseñado, habían decidido no hacerlo. Número 2, comenzaron a adorar a otros dioses y no a Jehová. ¿Qué significa esto? Cambiaron la bendición de Dios por las bendiciones, los deseos, los placeres que veían en otras naciones y decidieron hacer lo mismo. Y número 3, por ende, como se alejaron de Dios, como adoraron a otros dioses, dejaron de servir a Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Voluntariamente entregar sus vidas a todo aquello que Dios dijera. Desobedecer a Dios. Y el episodio que quiero que hoy que veamos, hermanos, se encuentra en el primer libro de Samuel. No lo vamos a leer todo. Yo le voy a dar más o menos la historia a grandes rasgos, que se encuentra en los capítulos 3 hasta el capítulo 7.
Si me permite darle una breve historia de esto, podemos ver, hermanos, que el pueblo de Israel tuvo un mal liderazgo, comenzando desde Elí y sus hijos y los sacerdotes que estaban ahí. Adoraban a otros dioses, pero también a Jehová. Haga de cuenta que ellos tenían dos vidas. De vez en cuando adoraban a Dios, pero entre semana adoraban a otros dioses. Mal liderazgo, mala adoración. Sus enemigos los habían conquistado y se burlaban de ellos y habían quitado ciudades de ellos porque había el enemigo expandido su terreno. Les robaron el arca del pacto. Usted lo puede ver ahí en 1 de Samuel, capítulo 7. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y le pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para guardarse el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Se la quitaron, hermanos, y después la regresaron, pero ¿sabe cuánto pasó el tiempo, hermanos? Me impacta mucho, hermanos, porque dice, pasaron muchos días. Sí, 20 años. Samuel tomó el liderazgo. Con instrucciones claras le dijo al pueblo de Israel, quiero bendecirte, quiero protegerte, pero tienes que hacer algo antes de eso. Y sabe una cosa, hermanos, amigos, queridos, Dios hace lo mismo hoy en día. Pero lo malo es que también nosotros caminamos entre Dios y las cosas de otros dioses. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué pasa 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y me siento igual o me siento peor? No hay un avivamiento en mi vida, no hay nada nuevo, tengo más problemas, mis hijos, mi matrimonio, mis negocios, no he prosperado, no he aumentado nada. Y te voy a decir la clave, porque te has alejado de Dios. Sirves a Dios, vienen los domingos y los miércoles, y de vez en cuando, y quizás ya las otras actividades. O tienes otros dioses, llamado familia, trabajo. Muchas veces pensamos, hermanos, que las adicciones como el alcohol, la droga, lo que se fuma, todo eso es en contra de Dios. Pero Dios muchas veces también dice que hay otras prioridades como tus placeres, tu fama, tu dinero, tus posesiones se convierten en tus dioses y te alejan de Dios. Y no sirves a Dios. ¿Por qué? Porque no vienes el domingo, no vienes los miércoles, no participas en las actividades. Y yo entiendo, hermanos, por favor no me malinterprete, quizás trabaja, quizás le queda muy lejos, yo entiendo todo eso. Pero deja de leer la Biblia, deja de amar al prójimo, deja de tener una relación con Dios y por eso deja de servir a Dios. Es el mismo ejemplo que el pueblo de Israel vivió y lo peor es que no lo hemos aprendido. Me llama mucho la atención, hermanos, que en el episodio que vamos a observar y meditar, no fue algo que pasó de la noche a la mañana. El pueblo de Israel había caído por un mal liderazgo. El pueblo de Israel fue consumido porque Elí prefirió no lastimar, dirigir, corregir, quitar a sus hijos, cuando Dios ya le había dicho, tus hijos son un estorbo. ¿No los quitas tú? Los voy a quitar yo. No sé si alguien me vaya siguiendo aquí, hermanos. Yo sé que es algo muy duro. Lo sé, hermanos. Yo lo sé. Y nos puede doler. Y nos puede quitar eso. Pero este hombre perdió su relación con Dios. Porque ¿sabe qué prefirió? Que sus hijos no se sintieran mal. Que siguieran sirviendo a Dios equivocadamente.
No sé si alguien me vaya siguiendo aquí, hermanos, pero es importante que nosotros entendamos que es más importante tu relación con Dios que cualquier otra cosa. El pueblo de Israel, hermanos, se encontraba bajo el yugo de los filisteos. Habían tenido varias guerras y en todas ellas habían sido vencidos. Pero lo más importante de esto, hermanos, es que esta situación era algo que sucedió de la noche a la mañana. No, hermanos. Habían pasado, aquí leímos 20 años, pero si vemos la vida de Elí y de sus hijos, hermanos, habían pasado alrededor de 40 años. 40 años. Ya habían pasado estos años, hermanos. Y ahorita vamos a leer estos pasajes, hermanos, pero quiero que entendamos que un liderazgo decadente y una falsa adoración hizo que el pueblo de Israel se alejara de Dios. Existe tan poco conocimiento, hermanos, de Dios, que comenzaron a buscar la ayuda en otros dioses. ¿Qué hacía Elí, hermanos? Él sabía que sus hijos le robaban de las ofrendas de Dios. Él sabía que sus hijos se acostaban con otras mujeres, teniendo ellos sus propias esposas. Eran maledicientes, insultaban a Dios y aún así Dios los permitía, Elí les permitía servir. Hermanos, lo que estoy tratando de decir aquí, hermanos, es que si usted y yo no comenzamos a tener un buen liderazgo en nuestras vidas, no nos va a importar la vida de los demás. Estos hombres se burlaban de Dios. Existía tan poco que menospreciaban a Dios. Acompáñenme a 1 Samuel, por favor, capítulo 4. Los versículos del 1 al 10. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? ¿Les suena parecido? Se presentan delante de Dios, Dios está con nosotros, Dios va a hacer por nosotros, y les salió mal su plan. Es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy asá? Te voy a decir por qué. Por una falsa adoración y un liderazgo decadente. Escúchame, hombre o mujer de Dios. Un hombre o una mujer de Dios, lo primero que va a hacer es quedarse con Dios. Miren, hermanos, por favor, no me malinterprete lo que le voy a decir. Fíjense lo que hizo el pueblo de Israel. Traigamos a nosotros, fíjense, traigamos a nosotros. ¿Me va siguiendo, hermanos? Ellos no quisieron ir a Dios. Ellos dijeron, tráiganos a Dios. Tráiganos de Silo el arca de pacto de Jehová. ¿Y qué significaba el pacto, el arca del pacto? La presencia de Dios. O sea, ellos no querían ir a la presencia de Dios. ¿Qué querían que pasara, hermanos? No. Que Dios venga y esté de mi lado. Y no importa que yo tenga un mal liderazgo, que sea un incompetente, un infiel, no importa. Que Dios venga y se ponga de mi lado. Y llegó cuando venía, fíjense, y nosotros, para que viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz tan grande es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos?
Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, huyendo cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel, no, ya no 4,000, ahora ¿cuántos, hermanos? Le salió peor, ¿no? 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Ahora, no le digo, hermanos, qué le pasó a Elí, porque cuando llegan y le dan la noticia, no leímos, perdón, pero le voy a decir, dice que él era ya una persona muy grande y obesa. Y cuando le dijeron, tus hijos han muerto, entró en shock, se cayó, se pegó en la cabeza y murió. Hermanos, si usted y yo no tomamos en serio las cosas de Dios, tampoco Dios le va a interesar por nuestras vidas. No me malinterprete, hermanos, Dios es bueno. Sí, sí lo es. Él envió a Cristo Jesús. Pero cuando nosotros menospreciamos a Dios, Dios no es responsable de nuestras vidas. ¿No me cree? Lea primero de Samuel 2:30. Primero de Samuel 2:30 dice, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho. Eso se lo dijo a Elí. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, cambió de parecer. ¿Pero por qué cambió de parecer, hermanos? Porque Elí se alejó de Dios, ya no adoraba a Dios correctamente, no intervenía para que el pueblo de Israel dejara de pecar. Y Dios le dice, tú no te interesas por mí, yo no me voy a interesar por lo que tú hagas porque violas mi ley. Y le dice, yo te dije, mas ahora ya no lo voy a hacer. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a quienes, hermanos. Mas a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces Dios, hermanos, quiere que usted y yo no abusemos de poder, no seamos injustos, corruptos o indiferentes, sino tengamos claro quién es el que manda en nuestras vidas y en nuestros hogares. Deuteronomio 16:19, hermanos, dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Queridos hermanos y amigos, qué triste condición de estos hombres, creyendo que porque el arca del pacto estaría con ellos, iban a ganar. Pero el resultado fue trágico. Si usted y yo pretendemos que Dios nos va a bendecir siendo infieles, siendo inmorales, viendo películas de terror, pornografía, siendo tranzas, oh, qué gran error. ¿Sabe qué debemos de enseñar, hermanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos? Acércate a Dios. ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quieres que te vaya bien? Acércate a Dios. Mire, hermanos, y no me dejará mentir, ¿verdad? Mi hija, yo se lo he dicho y le he dicho, yo no puedo orar por ti mientras tú seas rebelde o desobediente, porque Dios no me va a escuchar por ti. Es duro, hermanos, lo sé, pregúnteselo, yo se lo he dicho. ¿Tú desobedeces a tus padres? ¿Mientes en tus estudios o en lo que quieras? Yo puedo orar por ti, pedir misericordia, pero como tú desprecias a Dios, Él no va a tener misericordia de ti. ¿Me explico, hermanos? Y es verdad. Se los digo con todo mi corazón. Tristeza, sí, como también me lo dice a mí. Si tú quieres que tu hija te conozca, que me sirva, que vea en ti que tú estás sirviéndome. Su corazón, hermanos, ya no era para con Dios. Veían a Dios como un amuleto. ¿Se fijó? Traigan la presencia de Dios y nos va a ir bien. ¿Les fue bien, hermanos? Porque se habían alejado de Dios.
Es verdad que cuando tenemos un mal ejemplo de los líderes puede afectar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, pero Dios desea que en esos momentos hagamos dos cosas. Número uno, pedirle a Dios ayuda. Quizás busca otro líder espiritual, ayuda de alguien maduro. Y número dos, que tengas la capacidad, y aquí es donde quiero que tú que entiendas, de liderarte a ti mismo. Porque yo no le puedo echar la culpa a alguien más. Al final de cuentas, Dios nos va a preguntar, ¿fuiste capaz de liderarte tú mismo? Sí, los demás te dieron mal ejemplo, hablaron mal de mí, no fueron buenos líderes, pero tú me creíste, no por un líder, sino porque tú me conociste. No sé si alguien me va siguiendo aquí, hermanos. Dios quiere, cuando Cristo, hermanos, apareció resucitado a sus discípulos, en Juan 21:20, Pedro estaba siguiendo a Jesús, iba caminando con Jesús, da a entender que iban lado a lado, y atrás venía el discípulo amado, Juan. Y Pedro, hermanos, al darse cuenta que venía Juan, le hizo una pregunta a Jesús. ¿Cuál fue esa pregunta? Oye, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué con este? ¿Qué le respondió Jesús, hermanos? Mira, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Pedro, sígueme tú. Yo tengo una relación con él y le voy a decir a Juan lo que va a hacer. ¿Y saben qué hizo, hermanos? Se le reveló tan grandemente que escribió más cartas, el Evangelio y aparte el libro de Apocalipsis. ¿Le importaba entonces Jesús Juan? Sí, por supuesto que sí. Pero Pedro entendió, mi relación no depende de los demás. Es importante, no me malinterpreten, es importante que nos reunamos, que nos ayudemos, que nos alentemos, que oremos. Pero al final de cuentas, yo me debo liderar a mí mismo para seguir a quién? A Jesús, a Dios. No permitas que los demás te desanimen, porque Jesús te va a decir lo mismo. A mí ya me lo dijo. ¿Y qué a ti, Leobardo? Sígueme tú. Pero mi familia, mis hijos, yo tengo una relación con ellos. Me importan y voy a hablar con ellos. Pero tú sígueme para que ellos también vean la importancia de seguir. No sé si alguien me vaya siguiendo aquí, hermanos. Dios quiere capacitarnos para tomar esas iniciativas, ser responsables y proactivos en nuestras vidas. El segundo y último punto, hermanos, tuvo que haber una intervención divina. Dios le dijo a Samuel, yo sé que les gustaría mi ayuda, que me necesitan, pero sus vidas no me honran, no me adoran, no me sirven, no me aman. Leímos en 1 de Samuel, capítulo 7, los versículos del 1 al 12, que el pueblo de Israel recibió el arca del pacto. Ahora, solamente quiero contarles rápidamente, en los versículos del 4 al 6, esos capítulos, el pueblo filisteos tomaron el arca y se la llevaron a 4 ciudades. Y en esas 4 ciudades, hermanos, el pueblo de los filisteos se dieron cuenta que el Dios de Israel era mucho más poderoso. En primer lugar, lo pusieron en un lugar enseguida de su Dios Dagón, burlándose de él, dando a entender que su Dios Dagón era más fuerte que el Dios de Israel. ¿Saben qué le pasó a esa estatua? Cayó a la mitad. Cayó ante el arca. Lo dejaron y dijeron, caray, se le cortaron las manos y los pies. ¿Quién los tocó? Nadie. Fue Dios, que no permite que se le compare a otros dioses. Tuvieron miedo. ¿Y sabe qué hicieron? Lo mandaron a otra ciudad, a cada una de las ciudades de los príncipes de los filisteos. Y en cada ciudad tuvieron 2 plagas. Número 1, tumores. Tumores, es decir, eran bolas en sus cuerpos, ¿sí? En toda su cara, en sus cuerpos, porque Dios castigaba la burla del pueblo de los filisteos. Él no necesita su ayuda, hermanos. Si la gente se burla de Dios, hay que preparar argumentos, sí.
Hay que prepararnos para presentar. ¿Por qué le crees a Dios? Porque hace 2000 años me mostró su amor, enviando a Cristo Jesús a morir por mí. Y ahora yo soy su siervo. Pero Él no necesita nuestra ayuda para defenderse, hermanos. Y en segundo lugar, dice la Biblia que envió plaga de ratones. Ratones. ¿Y sabe qué hicieron los filisteos? ¿Cómo vamos a pagarle nosotros esto para que Dios, el Dios de los hebreos, ya no nos lastime? Mandaron a hacer en forma con oro los ratones y los tumores. Y lo pusieron en un lugar, en una carreta, jalado por 4 animales para que lo llevaran al pueblo de Israel. Y ahí llegó a Kiriat Jearim. ¿Y sabe qué había aparte del arca? Tumores en oro y ratones, como una ofrenda al Dios de Israel para pedir perdón. Y Dios los perdonó. Ahora, a mí me llama mucho la atención, hermanos, que ellos eran muy supersticiosos, pero recibieron el perdón de Dios. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? Por 20 años. Absolutamente nada. Nada. Queridos hermanos y amigos, que Dios nos ayude. Necesitamos hacer lo que Dios le dijo por medio de Samuel, hermanos. Dios le dijo a Samuel, yo sé que les gustaría mi ayuda. Muchas veces hemos estado ahí. Ya vamos a concluir. Por favor, si alguien si me ayudas, por favor. Muchas veces así hemos estado. Hemos sentido culpa, nos duele lo que hicimos, nos hacemos las víctimas. Oh, Dios, yo oré, yo te pedí. Y en vez de eso nos salió peor. Pero nos falta reconocer, hermanos, nuestro pecado y pedirle perdón a Dios arrepentidos. Dios le dijo a Samuel, Samuel, quiero darte los consejos. Y los consejos son los siguientes. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Número 1. Número 2. Entonces quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Número 3. Y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios, hermanos? Os librará de la mano de los filisteos. ¿Cuántos de nosotros nos queremos brincar a que nos libre del problema? Yo sí, hermanos, pero no funciona así. ¿Quién está dando el consejo, hermanos? Dios. Dios les dice, yo sé que quieren que los libre de la mano de los filisteos. He visto toda su religiosidad, he visto toda su superstición de que si mi arca del pacto que hice con ellos estuviera ahí, los iba a librar. No funciona así. Quieren que yo les ayude. Sírvanme, ámenme, búsquenme y no se alejen de mí. Volverse a Dios es la palabra que utiliza ahí, shub, significa Israel, regresa al punto de partida y vamos a caminar otra vez. O sea, llegó un punto en la vida de Israel que llegó a una encrucijada, a una Y o a varios caminos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Dios le dijo, vamos por acá, derecho, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron. Y Dios les dice, vuelve al punto de partida y ahora sí vamos por donde ya te había dicho. Número 2, quita lo que te estorba. La palabra ahí es kun y le dice, establece, afirma, levanta, erige, pon una base sólida para que no te desvíes. Eso es, quitar, es me brinqué al otro. Quitar, que significa dejar, hacer inválido un pacto. En otras palabras, tú has servido a otros dioses. Tú invalida ese pacto, diles, ya no los quiero, ya no quiero sus ayudas, ya no quiero nada de ustedes. Ahora solo quiero la ayuda de Dios. Astarot, hermanos, está relacionada con con los dioses del amor, la belleza, el placer, la pasión, la prosperidad, la victoria. ¿Les suena algo parecido?
El pueblo de Israel buscaba belleza, amor, placer, pasión, prosperidad y que todo le saliera bien. No es mera coincidencia que en este tiempo mucha gente busque eso, pero lo busca en los lugares incorrectos. En tercer lugar, le dice, preparad vuestro corazón a Dios. Y ahora sí, es la palabra kun, establece, afirma, levanta, erige, pon sólida una base para acercarte a Dios. Es decir, sé fiel. Ya no te alejes de mí. Servir a Dios significa abad, es decir, oye y ejecuta la orden de trabajar por o adorar a Dios. Trabajar por adorando a Dios. Entonces Dios no solo los oirá, sino que les ayudaría y los libraría. Quizás exista algo en nuestras vidas, hermanos, que impide que Dios nos ayude. Algo que nos hace sentir desanimados, tristes, un pecado que todavía tienes ahí, pero no hemos tomado la decisión de dejar aquello que nos daña espiritual, moral o físicamente. Y hoy quiero decirte que Dios quiere ayudarte. Quiere ayudarte, pero te voy a ser bien honesto, porque a mí me lo dijo, no te voy a ayudar hasta que estés conmigo, hasta que me sirvas a mí nada más y que yo sea tu adoración. Creemos que Dios, hermanos, o queremos que Dios lo haga, pero no es así, hermanos, no nos podemos brincar el plan de Dios. En segundo de Crónicas 15, 2, segundo de Crónicas 15, versículo 2, le dice a Asa, le dice lo siguiente, salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Pero ¿cómo, hermanos? Si vosotros estuviereis con él. No es nada más, Señor, tú estás de mi lado. Suena muy bonito, pero no funciona así, hermanos. No puedo hacer mi vida y mis dioses y creer que Dios va a estar de mi lado. Eso es, y disculpe, antibíblico. Antibíblico, porque aquí dice, yo voy a estar contigo, pero si tú estás aquí, mira, de mi lado. Y luego dice, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, ¿qué dice Dios, hermanos? También Él os dejará. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura. ¿Y en dónde también, hermanos? En la santidad. Por eso, ¿qué es lo que pide de nosotros, hermanos? Santidad. ¿Y cómo se representa esa santidad? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué significa esto, hermanos? Aquel que reconoce que carece de lo necesario para subsistir, para proseguir. Aquel que le dice a Dios, Señor, mira, yo tengo todos estos dones y capacidades que tú me diste. Y en el momento que yo crea que puedo hacerlo solo, me voy a alejar de ti. Así que mejor lo pongo delante de ti y te digo, ¿para dónde vamos? Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Me impacta mucho, hermanos, porque quiere decir que en muchos momentos nos vamos a sentir como débiles. Para hacer vivir. Y agrega, y para vivificar el corazón de ¿quiénes? De los quebrantados. Yo no puedo solo, Señor, son muchas cosas. Mira, la familia, la enfermedad, la soledad, quizás los hijos, el matrimonio. Señor, no puedo. Ayúdame. ¿Y sabes qué hace Dios? Vivifica. Algo que se está apagando, que se está muriendo, le da nuevamente vida. Y Salmos 10:17, el deseo de los humildes. ¿Qué hace Dios, hermanos? Oíste. No el que demanda, no el que exige, no el que profetiza porque quiere. No, el que es humilde y tiene buen deseo. ¿Qué hace Dios, hermanos? Lo oye. Y aquí está la clave, hermano. Tú dispones su corazón. Entonces, ¿quién es el que nos dirige? Dios.
a pedir correctamente. ¿Quieres pedir por tu matrimonio, por tu familia? Hazlo. Pero antes de eso, acércate a Dios. Deja a los otros dioses. Invalida el pacto que has hecho. ¿Qué significa eso? Ya no busques las cosas que son secundarias y que se van a quedar aquí. Mejor permite que Dios vivifique tu alma, tu espíritu, tu cuerpo y haz atento tu oído. Disfruta tu matrimonio, disfruta tus hijos, disfruta todo, porque todo lo demás se te ofrece placer, belleza, fama, pero se va a acabar. Y con Dios, y sin Dios, no lo vas a disfrutar. ¿Sí? Disculpa que te lo diga. No sé el futuro, pero sí te puedo decir, no nos va a ir bien. Ya lo experimenté. Así que si somos sabios e inteligentes, escuchemos lo que Dios nos dice. Vuélvete a mí con todo tu corazón. Invalida el pacto que has tenido con otros dioses, aún contigo mismo. Voy a lograr esto, voy a hacer esto, y para que se callen, y esto, ya deja eso. Y adora solo a Dios. Y verás cómo Dios te librará de ti mismo. Inclina tu rostro, por favor. Quiero decirte que hace 2000 años Jesucristo te dio la victoria más grande que cualquier persona o ser humano puede recibir. ¿Sabes cuál es esa? La vida eterna. El perdón de todos tus pecados. Hay alguien aquí que reconoce sus pecados. Hay alguien aquí que comprende que el pecado no es cualquier cosa. Oh, no, no, no. Se necesitó la vida de Jesús, la vida de Dios mismo. Porque Él dice en Juan 1:1, Juan 1, del 1 al 4, que el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne. Jesús es Dios y dejó su gloria para que Él mismo tomara tu lugar y otorgarnos la gloria. Y solo en Cristo Jesús se encuentra ese perdón y esa sanidad. ¿Hay alguien aquí que quiera pedirle perdón a Dios? Entregarle su vida. Quizás ya lo hiciste. Levanta tu mano, por favor. ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo? Si no, ese es el primer paso. Quizás ya todos sean salvos, pero ahora quiero invitarte, y esto va para los que ya en algún momento le creímos a Cristo y nos hemos alejado. Vuélvete a Jehová con todo tu corazón. Él te va a ayudar. Deja tus ídolos, tus dioses, y sirve solo a Jehová. ¿Y sabes qué va a hacer? Te va a enseñar, te va a dirigir y te va a oír. No porque lo merezcamos, sino por su pura gracia. Y su presencia irá con nosotros. ¿Y sabes qué hizo Samuel? Erigió una piedra como un monumento, un altar, para recordar: hasta aquí nos ayudó Jehová. No nada más porque sí, sino porque decidieron acercarse a Dios. Que Dios encamine tu corazón a realmente tomarlo en serio. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor. Gracias. Perdónanos nuestros pecados. Te pedimos perdón y restauración. Queremos volvernos. Ruega por nosotros, Señor, que estás a la diestra de nuestro Dios y de nuestro Padre, y que el Espíritu Santo que está con nosotros nos redarguya de todo mal y lleve nuestras mentes y corazones a toda justicia y nos convenza de pecado. En el nombre de Jesús. Amén.